Cristina Fernández de Kirchner manipula el arma que finalmente usó. Este video es flamante, es nuevísimo y pone justamente en discusión este atentado. ¿En qué ahí vamos a escuchar los disparos? Disparos sin balas, ¿no? Es un martillado. ¿Cómo se llama? No, lo que está haciendo es activar la corredera. Y trata de montar o sea, lo que sería, lo que no hizo el otro día, que se monte el proyectil en la recámara, accionando la corredera. Lo que pasa es que acá no tiene, me parece, no lo veo bien, el cargador puesto. No tiene el cargador puesto. Este video estaba en el teléfono de Sabac Montiel y figura dentro de las pruebas que no se perdieron, que la Policía Federal no llegó a borrar. Digo así, no llegó a borrar. Porque borró muchas, ¿no? Se borró bastante. Hay una parte del contenido que no se borró. La Policía Federal, algún sector, tiene un historial de ser borradores seriales de pruebas. Recuerden lo que pasó con Nisman. Recuerden lo que pasó con el triple crimen de la efedrina. Recuerden lo que pasó con el atentado de Alamia, donde hubo un comisario inspector, Carlos Castañeda, que fue condenado a 4 años de prisión por haber borrado y hecho desaparecer 66 cassettes de la investigación del atentado contra Alamia. Este video se conoce hace poco, se pudo recuperar, se ve claramente además, ¿no? Como martilla. Exacto. A ver, lo que hace es activar la corredera. Este movimiento es lo que tendría que haber puesto el proyectil en la recámara, que no es lo que ocurrió el 1 de septiembre a las 20:52 en Juncal y Uruguay. Este movimiento. Sí, vamos a actualizar mientras vemos esto que nos pone la piel de gallina, actualizar la situación de los dos detenidos. Ayer Hernán Capié lo adelantaba que la jueza María Eugenia Capuchetti y todo el juzgado estuvo trabajando en lo que es la redacción del auto de procesamiento con prisión preventiva contra Sabac Montiel y contra Vendra Uliarte, su novia. Lo que no se sabe todavía es si ellos actuaron solos o tuvieron una tercera persona que los ayudó. Gustavo, desde hace rato se está hablando de esta tercera persona y se está buscando entre los que tenían que ver con su grupo de simpatía y con los amigos, ¿no? Simpatía política, digo. Exactamente. Y era un grupo afín con una cuestión política y también con un trabajo en común, que era esta fabricación, este emprendimiento de fabricar copos de azúcar y venderlos, ¿no? Es más, hay uno que le decían el jefe en la estructura, que es Carrizo, Eduardo Nicolás Carrizo, que era el dueño justamente de la máquina de hacer copos de nieve. Pero todo indicaría que van a avanzar sobre otra persona. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y de dónde va a surgir el nombre de esta persona? Si es Carrizo, si es Sergio Orozco, que es otro de los integrantes de este grupo conocido como la Banda de los Copitos, de los llamados telefónicos y del cruce de información que surja de esos teléfonos que ya están en poder de la justicia. Pero esta semana le dictan el procesamiento con prisión preventiva a Sabac Montiel y a su novia, y cuidado porque afrontan la posibilidad de que eventualmente en un juicio los condenen a 20 años de prisión. 20 años de prisión, estamos hablando en el caso en que es un atentado, ¿verdad? Sí, pero lo que muestra no una asociación ilícita, como puede llegar a ser, o una organización, como puede llegar a ser si son más los detenidos. Sí, pero vos sabés que este video muestra uno de los elementos que va a tomar en cuenta la jueza para fijar el agravante. A ver, veámoslo más de cerca. ¿Este video en el subte decís? No, el video del arma. El video del arma. El video del arma. El video del arma. ¿Cuáles son los datos que da? Una premeditación, básicamente. Y la premeditación dentro del Código Penal es un agravante. Y el agravante lo que hace es le permite al fiscal o a la jueza elevar el monto de la pena en una eventual condena. Por ahora es tentativa de homicidio agravado, doblemente agravado por uso de arma de fuego, y esto que es la premeditación. Se suma también un testigo que dice que cuando no pudo gatillar, cuando no salió la bala, él intentó nuevamente hacer este movimiento. Disparar. Hacer este movimiento. Porque en una pistola como esta, la Versa 32, que tiene más de 40 años este modelo, en una pistola que es de simple acción, sí o sí tiene que activar la corredera, o accionar mejor la corredera, ese es el verbo correcto, para que se monte la bala en la recámara. Si no hace este movimiento que estamos viendo ahora, no se montaba. Ahora, ¿por qué? ¿O qué fue lo que pasó para que en ese primer disparo
o ese primero martillado o cuando apretó el gatillo no salió, no se sabe. Lo que se ve en la foto del arma secuestrada es que el cargador está salido del arma, con lo cual era imposible que, haciendo este movimiento, el proyectil se monte recámara. Gustavo, no quiero robarte más tiempo, pero me parece importante porque tenemos aquí una psicóloga clínica y forense con nosotros que nos va a ayudar un montón a entender de quién se trata, de quiénes estamos hablando. Estamos hablando por ahora de Sabac Montiel y de Brenda, su novia, de qué tipo de personalidades, pero para eso, ¿con qué cuenta la causa? ¿Cómo los ve a estas dos personas? Sé que algunas cosas no trasciende tampoco esta tercera persona o las certezas que tienen todavía no trasciende de este grupo. Yo creo que van a cerrar los procesamientos de Sabac Montiel y de la novia y después van a buscar al tercero. Ahora, si es que hay. mientras tanto, ¿qué dicen de ellos dos? ¿Qué se dice? ¿Cómo los definen? ¿Cómo los catalogan? Por ahora son imputables, con una personalidad megalómana en el caso de Sabac Montiel. Un poco delirante, pero esto no lo convierte en inimputable. Esto no descarta que, avanzado el proceso, acá me va a corregir o no Alicia Crosa, avanzado el proceso, la jueza María Eugenia Campuchetti lo que diga es, bueno, voy a ampliar el peritaje y voy a fijar estos puntos de pericia. ¿Cuál puede ser uno? Si ellos tienen una personalidad que pueda ser objeto de una manipulación o que los puedan instigar. Ese es puede ser uno de los puntos de pericia. Ese puede ser uno, pueden ser varios, pero Alicia lo está siguiendo desde hace rato. Alicia, mientras vemos las imágenes de Sabac Montiel, contanos qué es lo que estás viendo, porque desde hace días te escuchamos y te vemos con una idea o una hipótesis de qué personalidad hablamos, ¿no? Bueno, evidentemente estamos hablando sobre suposiciones porque no tenemos los elementos concretos, pero sí hay algunos elementos que nos permiten armar una opinión con respecto a esto. Evidentemente, tanto este chico como la novia o la compañera son personas que se han manejado en un ambiente muy marginal. Evidentemente han nacido y han crecido en un ambiente con una gran pobreza estructural en cuanto a lo afectivo, en cuanto a lo intelectual, y eso ha determinado una conformación anómala de su personalidad, ¿no es cierto? Donde no han podido contar con una estructura adulta reguladora, controladora, educadora de alguna manera, y eso va estructurando una personalidad falente, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. ¿Qué es falente? Falta de estructuras con un yo despotenciado. Es decir, el yo no se puede potenciar y no se puede organizar cuando no hay una estructura formadora y formativa. Ahora, digo porque la gente no suele usar estas palabras para su uso corriente. Entonces, ¿cómo se detecta una persona así? Que es peligrosa claramente también, ¿no? Bueno, básicamente a través de conductas fuera de lugar, con cierta tendencia a la asocialidad, que eso ya se ve desde muy chicos, ¿no? Yo estaba... Socialidad, no sociales. Por ejemplo, digamos, acá se ve eso, ¿no? Sí, son todas hipótesis, pero muy probables. Muy probables. Pero, pero hay un detalle. ¿Cómo? Hay un detalle. Mira, yo estaba mirando ayer una periodista, creo que de La Nación también, que tuvo oportunidad de visitar en conjunto con la entrada de la policía, el lugar a donde él vivía. El lugar a donde él vivía realmente, ese grado de suciedad, de descontrol, de desprolijidad, habla mucho del morador. No solo eso, sino también que fue entrevistado un señor a donde él prestaba servicios de remisería. Y ese señor dice que él era muy inestable en cuanto a su trabajo. Había días en que trabajaba 8, 9, 10 horas y de pronto desaparecía y estaba una semana sin trabajar. O sea que estamos hablando de una persona con un fuerte desequilibrio de su conducta personal. Les quiero contar que no estamos con cualquier invitada. Bueno. Alicia, 30 años hace que trabaja en las cárceles, es psicóloga clínica, psicóloga forense, trabaja con todo tipo de personalidades y estamos con los datos que ya se tienen con el paso de los días, tratando de ver, porque nos parece incomprensible. No estamos hablando de una organización política hasta ahora, Alicia. No, estamos hablando de personajes marginales, con una personalidad realmente anómala. Y que seguramente pudieron haber sido también utilizados por terceros, ¿por qué no? Mirá, ahí vamos a compartir la porque ahí no hay un yo que conduce. Vos decís que podrían ser personas muy influenciables, manipulables. Totalmente.
y que estamos hablando de este tipo de personas que, a ver, una cosa que yo escuché que vos dijiste me parece sumamente interesante. No sé si lo seguís sosteniendo a lo largo de los días y toda la información que se suma, pero que Saban Montiel estaba buscando destacarse. Exactamente. Es decir, él tiene una tendencia a la personalidad narcisista, ¿no? Ese narcisismo, ¿qué es lo que busca el narcisismo? Busca destacarse por fuera de las posibilidades con las que cuenta en lo personal, ¿no? Eso es muy notable, muy notable. Claro, no es un narcisismo común y corriente, ¿no? No. Estamos hablando de un narcisismo dentro de una persona asocial, no social, o sea, que está como aislado. Exactamente, sí. Es como que en determinado momento estructura una personalidad que se ajeniza respecto de todo el entorno, ¿no? Y hace lo que quiere, como quiere y si quiere. Tenemos algunos chats para ver también cómo era la dinámica de esta relación. Es algo incomprensible lo que estamos viendo, pero tenemos que intentar con los científicos, en este caso con Alicia, entender, a ver, qué pasó allí, ¿no? Y cómo es Brenda también, a quien la misma familia describe como manipulable. No, pero el caso de la chica es un caso que hay que tener en cuenta. No se olviden de que, según las referencias, es una chica que ha sido abusada. El abuso sexual en la mujer le genera un debilitamiento psicológico que lo sostiene de por vida, ¿no? Quiero sumar a Claudio y a Jacqueline también, porque bueno, estamos hablando de un caso, de un intento de magnicidio, nada menos, intentando analizar el motivo. Acá dice Alicia, fíjate Claudio, que había una necesidad de destacarse. No imaginábamos este tipo de personajes viviendo entre nosotros, queriendo, como quizás hemos visto en otros atentados, matar a alguien relevante, ¿no? Sí, lo hemos visto en otros países con más frecuencia. Lo que acá queda la duda es respecto de si estas personalidades aparentemente influenciables, con estas características, podía haber alguien atrás que las utilizara para llevarlas a cabo. Y un poco me parece que es la gran incógnita que está dejando este caso, en los que aparece casi como un partido de fútbol, quienes dicen, están esta banda de estos marginales con estas características y nada atrás, con estas ganas de mostrarse, de hacerse ver, y otros que dicen, puede haber alguien que los manipuló y los utilizó para llevarlos a cabo. Sí, claramente. Fíjate, Claudio, que Alicia dijo que son altamente manipulables. Sí, es muy posible, porque cuando el yo es falente y carece de la debida estructuración, no sabe quién es. En consecuencia, cualquiera puede, con alguna tendencia influenciable o conducirlo hacia un sitio. Este es el problema de las estructuras psicopatológicas débiles, anormales, inmaduras, que por cierto pululan mucho dentro de la sociedad, y hoy día se está viendo muchísimo esto. Gente que no cumple con los estudios secundarios ni primarios, gente que se deja llevar por grupos de gente que están submarginalmente situados dentro de la sociedad, que no estudian, que no trabajan, que no tienen una vida organizada, en fin, eso es así. Porque cuando nosotros seguimos la investigación de la justicia, vemos un montón de errores en ello. No es que eran unos planificadores, es todo muy precario, ¿no? Sí. Es todo muy precario. Sin embargo, bueno, llegaron casi a matar a alguien. Acá lo que da lugar a las especulaciones que estamos haciendo, porque reiteramos una vez más que no contamos con... Son hipótesis, claro. Exactamente. Está el hecho de lo primero que se supo a partir de las primeras pericias, donde se dijo de que se trataba de dos personas que no son psicóticas, básicamente. Por lo tanto, son imputables. Por lo tanto, son imputables. O sea, no están locos, decimos. Sí, no están locos. No están locos. No están saben locos. lo que hacían. Exactamente, saben lo que hacían. Eso da lugar, por ejemplo, a que se abra una playa de investigaciones desde el punto de vista psicodiagnóstico, que llegando a desmenuzarlas de manera muy fina, bueno, se puede llegar a determinar si realmente cometieron un hecho con alguna intencionalidad en el orden personal o fueron sugeridos por terceros. Eso no lo podemos saber hoy, ¿no? De momento no. Lo que sí dice Claudio, Alicia, es que son personalidades probablemente manipulables, totalmente. pero puede que hayan actuado también. Eso le puede por sí pasar a mismos. cualquier persona que no tiene debidamente estabilizado y conformado su yo. Todo lo que le viene de afuera lo puede inducir. ¿Por qué? Porque lo que busca es reconocimiento a partir de la mirada del otro.
Eso es típico del yo débil. Hay algo que me sorprende mucho de lo que decís, porque vos decís, hay un montón de chicos, cuando hablábamos de los nini, ¿no? ¿Hace cuánto estamos hablando de los nini, los que no estudian ni trabajan? Hay un montón de chicos que ya son adultos, que no están con actividad Y fija, que que no tienen estudios terminados, que están pululando. En que entran en el mundo de la adultez sin la suficiente estructuración, sin el suficiente bagaje intelectual, emocional, que les permita instalarse dentro de un contexto social ponderable. Entonces terminan marginándose, metiéndose en estos grupescos, ¿no es cierto?, que los da contención, pero una contención de sí, estoy cerca tuyo, pienso como vos, ¿no? Y fíjese, y lo comparto con todos ustedes y con Alicia también, que todas las personas de alrededor de Sabac Montiel son de las mismas características, estén o no estén vinculados con el atentado. Son personas marginales, algunos drogadictos, muchos sin trabajo. Desgraciados sociales, muchos de ellos. Desgraciados sociales, muchos de ellos. Que nuestra sociedad y nuestra economía en este país, donde no se estabiliza y donde desde largo tiempo, larga data, venimos padeciendo las dificultades económicas por todos conocidos, también propende a favorecer ese tipo de cosas. Para ellos no había nada que perder, digo, para llegar a semejante cosa. A lo mejor no había capacidad de pensar todo lo que se perdía. Cuando ves la personalidad de Brenda, ¿qué es lo que ves? Siempre hacemos hipótesis. Es una chica muy manejable, muy débil, reinsisto, es un tema importante el tema de haber sufrido abuso sexual. El abuso sexual a la mujer la quiebra definitivamente. Es una situación que se debe trabajar de por vida, de por vida. Pues el ultraje que significa el abuso sexual en el cuerpo femenino instala en el psiquismo una situación de debilidad permanente que se debe trabajar siempre. Estas personas, como Sabac Montiel, como Brenda, como los que lo rodean, ¿pueden llegar a organizar, a asociarse para un delito tan grave? Pueden ser llevados perfectamente. Pueden ser. Sí, pueden ser inducidos. Tienen ¿cómo que no? ser inducidos. Cuando en todo vos no caso. sabés quién sos, no sabés a dónde vas. Y esa es la descripción de este tipo de personalidades. Totalmente, eso puede ser perfectamente. Cuando vos no te conocés, cuando vos no sabés, cuando vos no te conocés a sí mismo, no podés establecer objetivos para tu propia vida. En consecuencia, cualquiera que viene de afuera y que te ofrece una panacea, bueno, ¿Vos podés vincular, como lo vincula la política, esto, o por lo menos el gobierno, a los discursos de odio, o no tiene nada que ver? yo creo que acá hay un aprovechamiento político de esta situación también en algún cierto sentido. No sé, porque se trata de la víctima. Si no se tratara de la víctima, de quién es la víctima, este sería uno de los tantos hechos más como que hay dentro de la criminalística cotidiana. O sea, es un hecho criminal, no tiene que ver con lo que los políticos digan o dejen de decir. Desde ya, pero da lugar, por ejemplo, porque no es lo mismo atentar contra Juan Pérez que atentar contra la vicepresidenta. Pero digamos, lo que parece como hipótesis psicológica... Sí, lo que sería es que interesante es no seguir utilizándolo políticamente. Claro. Eso sería interesante, porque eso confunde a la sociedad y lo que es peor es que provoca hartazgo. La gente está con un grado de hartazgo que es notable, que yo lo percibo en la consulta. La gente hace mucho tiempo que viene saturada del mal vivir, del costo de vivir en este país. Y sobre todo en los últimos tiempos, arranquemos con la cuarentena larga, arranquemos con la pandemia, con la falta de vacunación, con la gente que se ha muerto, con la gente que tiene un recurso económico hoy día, gente adulta me refiero, y que no sabe si poderlo usar en su propio gusto y disfrute, atento al poco tiempo que le queda por vivir, porque a lo mejor lo tiene que guardar para atender a sus hijos o para socorrer a un familiar que está en una situación económica precaria. Estamos viviendo muy mal. Son tiempos, en términos lacanianos, de mucha castración. Y lo que estás diciendo, incluido también el aprovechamiento político, genera más bronca también en la gente, sí, ¿no? Digo, no es un sentimiento bueno el que se suma a este atentado. Sí, es hora de que se den cuenta de que ya no sirve, porque la gente tampoco ya descree mucho en la sociedad. La sociedad está muy harta, está cansada.
Sería bueno, ¿no, Claudio, que esto lo escucharan los políticos, digo? Sin duda, esto lo que nos muestra es que hay una sociedad que está rota, hay una sociedad en la que más de la mitad de los jóvenes están bajo la línea de pobreza, una sociedad con, como decía Alicia, desestructurada en muchos casos, y esto lo que hace es terminar de visibilizar y encarnar lo que muchas veces son números y que se terminan viendo como números, pero son personas cuyas acciones después tienen consecuencias sobre la sociedad y que nos exponen a esta situación de vulnerabilidad en la que al final estamos todos, pero que empieza por ellos que están en una situación de vulnerabilidad mayor. Claro, y vos sabés, Claudio, y saben todos que Alicia les decía, tiene un montón de años de trabajo, pero además que participó en pericias súper recontra importantes, ¿no? Como por ejemplo la pericia de Barreda, la pericia de Pucho, de Robledo Puch, y ahí sí estamos hablando de psicópatas. Sí, sí. Digamos, estamos hablando de otro estadio, Sí, sí, ¿verdad? sí. De otro estadio Psicópatas psicológico. Graves, psicópatas graves. Psico- Esto, si se me permite, o sea, si yo estuviera ahora en el gabinete de la Unidad 10 de Melchor Romero, el gabinete psiquiátrico forense del que me retiré hace unos años, después de trabajar allí muchísimo tiempo, es decir, si un colega me pregunta, ¿y esto qué onda te da? Y estos son 2 psicopatitos, ¿no? Por ejemplo, 2 psicopatitos. Es decir, es esa terminología que nosotros coloquialmente usábamos para transmitirnos detalles entre los colegas, hacía referencia a que no estamos ante 2 delincuentes, ¿no? La modalidad, la conducta delictual que muestran es la de 2 tipos inmaduros. Alicia, nos traes un montón de información. Aunque vos decís y todo el tiempo te amparás en que esto es una hipótesis, es importante porque hay un mensaje que es realmente muy pernicioso a mi criterio, sí, de que tiene que ver con los mensajes de odio o lo que se dice los políticos o lo que dicen los medios. También hay un detalle no menor, que hay que ver también cómo está funcionando el tema del supuestamente del consumo de drogas o de estupefacientes de algún orden, porque no te olvides que eso altera la zona prefrontal. Pueden tratarse de individuos que en determinado momento están frontalizados. ¿Qué decimos con individuo? El caso del varón, ¿no? Que está frontalizado. Es aquel individuo que por consumo de estupefacientes o psicofármacos, en fin, puede llegar a tener inclusive un descenso o una indebida comprensión de su propia conducta. Y estamos hablando de ciudadanos que pueden multiplicarse, digo, de muchas personas que no han tenido ni trabajo, ni estudio completo, ni sostenido, y que pueden estar en una situación de esta vulnerabilidad. El consumo de drogas ahí es muy común porque eso ayuda a no tener tan presente la frustración de ser. Mucho lo que decís, muchísimo para metabolizarlo, y es más que importante para que logremos entendernos ayuda a sacarnos la bronca y las confusiones. La confusión desde los lugares de poder es, esto tiene que ver con los medios, la justicia, los políticos, y nada que ver. Y acá lo que hace esto falta tiene que es ver saber... con una generación posiblemente de personas que están como Sabac Montiel, como no estamos diciendo que sean de ese nivel de agresión, sino que están marginalizados, sin trabajo, sin estudio, con problemas de drogas, con problemas de casa. Y que todo va en camino de que esto siga así en la medida en que no se dé vuelta la cosa, ¿no? Que no se produzca un upside down, ¿no es cierto? Como se suele decir. Hay muchísima gente que vive gratuitamente, desde el punto de vista psicológico, entregada a esa situación de que no tiene futuro, no tiene posibilidades de salida. Bueno, y eso es terrible. Yo considero que acá lo que ayudaría muchísimo es poder conocer ya llevamos como 12 días o 13 días de esto. Aquí a mí, en mi opinión, habría que dar ya alguna información más precisa sobre los psicodiagnósticos, por ejemplo, para que se pueda la gente ir situando dentro de una interpretación que sea acorde y que además tranquilice.